parece, hablamos un poquito al principio y luego ya pues que cada uno vayan comentando lo que quieran del General Campín, que tiene cosas muy bonitas y espero que lleguemos también a Granada en la parte esa que no se sabe muy bien y tú no lo tienes que decir porque claro, el relato es el relato y cada uno ha hecho un relato diferente. ¿Cómo lo ves tú? Y Lorenzo, a mí me gusta muchísimo cómo escribe. Siempre le digo lo mismo. Yo, más que el fondo de los libros, me gusta la forma. Y la forma que le da a los libros tiene un principio, como marca el meridiano, que bueno, que a mí me encanta, se lo he dicho mil veces. Y ahora con Nadie, vamos a empezar con la figura de Campín. Yo lo he estado leyendo, es un libro que se lee. Lo bueno de los escritores, que parece que es fácil, es que en realidad es difícil, pero escriben para que el lector lo vea fácil, y lo difícil es escribirlo de esa manera. Voy a empezar con la figura de Campín, que es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, su padre es militar y él se queda huérfano, que yo creo que eso es básico en su vida. Luego pasa por distintos orfanatos. Luego veo que él lo deja al cargo. El padre se va, pues como nos vamos nosotros de misión, pero las misiones de antes eran Cuba, Filipinas. Se va a Cuba y lo deja al cargo de un tío, hermano de la madre, que bueno, que se gastaba más el dinero en él mismo, el que le mandaba el cuñado que en él, ¿no? Y luego, bueno, el libro sigue todas sus vicisitudes porque, quieras que no, Campín es hasta en África, desembarca también en Alucema, Franco mandando. Cuando Franco llega de teniente, él es capitán, y en Alucema Franco es coronel ya y él es teniente coronel. Y bueno, yo prefiero que tú hables, que nos explique un poco esa figura de Campín, que yo no lo considero tan africanista, sino parece que es más bien un intelectual, un tío que habla francés, inglés y árabe. Sí, yo creo que las dos cosas. Bueno, ante todo, muchas gracias, Norberto, por invitarme a volver a esta biblioteca y a esta casa, y también muchas gracias a todos los que nos acompañan, también especialmente a Miguel Ángel y a Lola, los nietos del general. Y bueno, para mí la verdad es que es bastante especial hablar de este libro y de este hombre en este lugar, ¿no? Porque creo que forma parte de esa memoria que descuidamos, que es algo muy español, ¿no? Los españoles creo que nos distinguimos más que por la memoria selectiva, por la desmemoria selectiva, ¿no? Es decir, recordamos lo que queremos y como queremos normalmente. Y a veces en lo que no queremos recordar están las claves de muchas cosas, ¿no? Y a veces en por qué no queremos recordar ciertas cosas o por qué recordamos otras de cierta manera también hay muchas claves. Y yo creo que el personaje de Campins sirve para mostrar todo esto de una manera muy clara. El libro era muy difícil de escribir. Cuando la idea se me puso delante, y digo se me puso porque no se me ocurrió a mí solo en mi cuarto, realmente la idea se me ocurrió por culpa de este señor que tengo aquí delante, que vino a verme a una presentación de otro libro, Recordarán tu nombre, en el que yo hablaba de otro personaje histórico, y me invitó no a conocer la figura de su abuelo, porque la conocía, ese libro lo menciona, de hecho, el libro habla del desembarco de Lucemas, y en ese libro ya está el nombre de Miguel Campín. Pero sí es verdad que fue el que me invitó a ahondar en la figura y ir más allá de las tres cosas que yo sabía. Las cosas que yo sabía era que había tenido esta Lucemas, que había tenido una peripecia dilatada en la guerra de Marruecos, que había sido el jefe de estudios de la academia y en parte su inspirador, y el papel que había desempeñado en Granada en julio de 96. Eso era lo que yo sabía, ¿no? Con eso pues tenía una biografía que de entrada para mí era interesante, porque primero a mí me interesan mucho los personajes secundarios. Campins es un personaje secundario de la historia, y cuando de la historia grande, con mayúscula. Pero cuando a un personaje secundario lo conviertes en protagonista de la literatura, a veces esos personajes son muy, muy iluminadores de los protagonistas a los que puedes hacer comparecer en la novela como secundarios. Franco es un personaje absolutamente protagónico de la historia contemporánea de España. Sin embargo, en esta novela es un secundario importante, pues se va cruzando
Y de entrada a mí el planteamiento me parecía interesante. Pero cuando empecé a ahondar en el personaje y cuando ya vi que realmente había una novela, cuando empecé a encontrar todos los matices de su personalidad y su biografía detallada y su biografía militar y su biografía personal detalladas, pues me di cuenta de que lo que tenía entre manos era un libro realmente muy difícil de escribir. Muy difícil de escribir. Muy fácil y muy difícil. Fíjate. Muy fácil porque cuando haces novela histórica siempre hay una duda, o por lo menos yo la he tenido siempre, ¿no? Que es en qué medida recurres a la ficción. En qué medida recurres a la ficción para trasladarle al lector, que es un lector de literatura, no es un lector de historiografía, ¿no? Para trasladarle de forma más viva lo que estás contando. Y eso pues te lleva a tomar una serie de decisiones que son siempre complicadas, ¿no? Yo eso lo he hecho, pues lo he hecho en Los Dedos Nuestros, lo he hecho en Carta Blanca, lo he hecho en Niños Feroces, novelas que hablan de episodios históricos en los que hay personajes de ficción que me sirven para llevar al lector más a los lugares emocionales a los que te debe llevar la literatura, ¿no? La literatura no está hecha para contarte los hechos sin más, sino para conmoverte de alguna forma. En este caso, esto era muy fácil, es decir, el personaje esto lo daba. Es decir, su propia biografía es una biografía casi que es literaria en sí misma, que es una novela en sí misma, o es varias novelas. De hecho, cuando ya tuve un poco el mapa completo de la vida de este hombre, dije, esto empieza siendo una novela de Dickens, ¿no? Un niño que pierde a su madre con 5 años y a partir de ahí empieza a vivir en internados porque además su padre es militar y luego se casa con otra mujer y está en Cuba y el niño quiere seguir la tradición militar y entonces tiene que venir a España, el padre lo manda a ese internado en Madrid y el tío se queda con el dinero, en fin, todas estas cosas, ¿no? Una novela de Dickens, ¿no? Después, cuando ya entra en la academia y, bueno, tiene una primera vida militar, si quieres, no demasiado azarosa, en guarniciones, bueno, como dice, no demasiado azarosa, pero la España de principios del siglo XX, eso era una huelga revolucionaria cada 2 por 3 y salir con los soldados a la calle a enfrentarte a los anarquistas también armados, o sea que bueno, que no era la guerra, pero se le parecía, ¿no? Pero bueno, digamos que tras ese pequeño interludio luego vienen 17 años en África. Por eso te digo que es que este hombre sí que es un africanista, es que yo no conozco, vamos, y me he estudiado unas cuantas biografías, no conozco africanista más africanista que este africanista. Este hombre llega aquí en 1911, en los primeros compases de la guerra del Caire, y se va en el verano del 27, es decir, con el último reducto de resistencia en el Jebel Taria sofocado y él mandando tropas en el teatro de operaciones. O sea, que es que se come toda la guerra de África y además se la come, aunque él es de infantería y luego diplomado de Estado Mayor, se la come como infante, se la come como jinete, se la come como artillero, se la come como observador de aviaciones y porque hace de todo. Eso me sorprendió porque resulta que está mandando de capitán un escuadrón del Alcántara 14. Una escuadra de dice, caballería. pero si este tío es de infantería, el Alcántara 14. En una emboscada, además, es una emboscada y teniendo que cargar para salvar a la columna. Sí. Ese es su bautismo al fuego, de un militar de infantería, ¿no? Entonces, claro, ahí es una novela de equipo. Otros plumas, ¿no? Con carros de caballería. Pero también manda la artillería. Con desembarcos, ¿no? Bueno, sí, también hace prácticas en 2 regimientos de artillería. Y además está de artillería, además de montaña, es decir, con despliegues y con repliegues. Sí, estaba en artillería de montaña. Y con emboscadas y con combates y tomando cotas avanzadas de que defenderlas luego, es decir... O sea, que no, más enterar más que él, no conozco a nadie. Y un desembarco, y él en Alucemas, es verdad que Franco es coronel y él es teniente coronel, pero los dos ahí lo que están haciendo es lo mismo, mandando una agrupación cada uno en la playa de, bueno, una de las dos, ¿no? La playa de la Cebadilla. Entonces, dices, bueno, aquí es una novela, en fin. Y luego tiene una tercera novela, si quieres, personal, que es como ese hombre que vive esa infancia tan solitaria y que es también su juventud y que es también su primera, si quieres, madurez, porque se casa con 35 años, es decir, que con 36. Se muere su madre con 5 años y él se casa con 36. Y entre los 5 y los 36 años prácticamente no tiene vida familiar. Es decir, su vida es en internados, en la academia, en los cuarteles, en el frente. 31 años de soledad personal. Eso marca, pero bien, ¿no? Y de esta soledad, pues al final forma una familia y tiene una vida familiar. Una vida familiar que además es una vida familiar que está sometida a un conflicto permanente. Porque el hombre se casa aprovechando un pequeño interregno en la guerra de África, ¿no? Lo que va de 1916 a 1918-19 más o menos, ¿no? Que hay un momento de cierta paz ahí, cuando se pacta con el rey Suni, cuando más o menos todo está más o menos tranquilo, pero en cuanto tiene hijos, pues de repente se lía otra vez. Y el hombre, pues no tiene vida familiar, no tiene vida familiar, y además es una vida familiar que
y se pasa en el frente los siguientes 7 años sin ver cómo crecen sus hijos, su mujer los tiene que criar sola, es decir, que el hombre ve su vida familiar permanentemente en conflicto con su vida militar, ¿no? Y luego tiene su vida, que es precisamente Zaragoza, porque ahí puede convivir con su familia, porque ahí está dedicado a la enseñanza, que es algo que notoriamente le gusta, para lo que notoriamente vale, para lo que notoriamente se ha preparado, donde ves que el tipo realmente siente que, bueno, pues no solo es ese decálogo del cadete, que muy claramente es obra suya, porque bueno, hay una comisión y todo lo que tú quieras, pero en la manera en que él habla del decálogo del cadete, dónde sale cada artículo, y además hay uno que no sale de ninguna parte, y que claramente representa su carácter, y no el carácter de su jefe, pues dices, esto lo ha hecho él, ¿no? Y ese momento, pues es como el momento un poco feliz de su vida, pero eso le dura nada, eso le dura un suspiro, porque a los 3 años le disuelven la academia y a partir de ahí pues ya empieza la República y ahí su vida, pues hombre, no es tan complicada, pero empieza, ahí ya se convierte en una especie de thriller dramático, ¿no? Que acaba en un thriller judicial, de cómo la República pues va complicándose, le toca hacer frente a la Revolución del 34 en Gerona, en primera línea, porque Cataluña fue uno de los dos frentes de la Revolución, y finalmente le va a tocar pues el julio 36 en Granada, donde realmente a mí hay gente que lee la novela que dice que esa última parte es angustiosa, trepidante. ¿Por qué? Porque ves que es un hombre que ha caído de repente en un lugar donde todo el mundo le está engañando, donde todo el mundo le está espiando, donde todo el mundo le está traicionando y que está intentando hacer el hombre lo que cree que es su deber y todo camina hacia el precipicio, ¿no? Y hacia la debacle. Entonces, claro, este libro, estas 5 o 6 novelas, es muy complicado meterlas en uno. Tiene la ventaja de que no tienes que inventarte nada. No me he inventado absolutamente nada en el libro. He hecho una conjetura, pero una conjetura hay que hacer, pero la indico. Pero tiene la desventaja de que, por ejemplo, una cosa que a mí me parecía la más difícil de todas es, o sea, cuando este hombre llega a enfrentarse con su destino, es en julio del 36 de la Granada, ¿no? Y además está allí rodeado de unas personas, que son las que son. Uno de ellos, por cierto, su segundo en la campaña de Melilla después de Almohade. O sea, el hombre con el que ha compartido probablemente la campaña más dura porque no solo era dura en términos militares y en términos de meterte en un territorio hostil que se acababa de perder además, sino que cada vez que avanzabas encontrabas un montón de cadáveres de compañeros allí pudriéndose, ¿no? Bueno, pues a ese hombre, el que es su segundo en esa campaña, se lo encuentra. Y ese hombre con el que ha compartido esa campaña tan dura, lo engaña y lo traiciona. Y para tú poder contar el dramatismo de todo eso, necesitas contar no unos episodios militares, necesitas contar la guerra de África entera, de cabo a rabo, o sea, desde el 11 al 27. Y además, yo siempre pienso, yo no escribo para expertos, yo no escribo para el que se ha metido entre pecho y espalda a los 5 tomos de la historia de las campañas de Marruecos, de servicio histórico-militar. Escribo para el que no tiene ni puñetera idea de lo que le estoy Bueno, hablando. no escribes para ellos, pero escribes con un conocimiento de la leche, porque cuando el nombre de los nuestros, cada vez que hablas de África, el conocimiento, hablo de la guerra de África, pero bueno, cualquier novela tuya que yo haya leído, siempre he dicho lo mismo, joder, macho, es que conoce el tema muchísimo. Pero fíjate, incluso habiéndome estudiado desde hace 30 años más, razones familiares, mi abuelo estuvo en la guerra de África y eso me ha hecho estudiarlo casi desde niño. Para este libro todavía he tenido que estudiar más, en algunos episodios que yo conocía, pero no con la profundidad. Desde la guerra del Caire tenía una noción más o menos, bueno, en fin, más o menos amplia, ¿no? Pero claro, es que aquí tenía que conocer todas las operaciones, una por una, porque este hombre ahí participa como jinete, como artillero, como, es decir, y tenía que conocer cómo estaba el frente, por dónde entraban, por dónde salían, dónde se produjeron las operaciones, por qué se produjeron las operaciones sobre esas cotas y no sobre otras, ¿no? Y que tenía que estudiar, o sea, me ha agarrado el tomo ese gordo amarillo y con lápiz y a estudiar, igual que la campaña del 27, que es una campaña poco conocida y poco estudiada, ¿no? Yo tenía un poco el conocimiento general, ¿no? Pero tenía Tu también... abuelo estuvo en el 26, ¿no? Mi abuelo estuvo del 20 al 26. Del 20 al 26. Del 26, sí, sí. Pero bueno, al final mi idea era, yo tengo que contarle a alguien que no sabe nada la guerra de África. Por cierto, la guerra de África es una gran desconocida para la sociedad española. La historiografía española la ha tratado, pero quizá no como el hecho requiere. O sea, la paradoja a veces de que algunas dimensiones de la guerra de África la han tratado más los historiadores extranjeros que los españoles. Y además incluso señalando el impacto que tiene la guerra de África, porque si tiene un impacto en la vida de este hombre y ayuda a entender a este hombre, lo que este hombre hace al final de su vida, donde tiene un impacto terrible es el este de España. O sea,
cambia de dirección en Marruecos, ¿no? Hay una frase que se menciona muchas veces de Vargas Llosa, ¿no? De una novela suya, cuando se en la catedral, que hay uno que le pregunta a otro, dice, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿No? Entonces no saben, es decir, ¿cuándo se jodió el Perú? El Perú está jodido, pero no saben si ir al 19, si ir a Pizarro, si ir antes de los Incas, la guerra civil de los Incas, es decir, ¿cuándo se jodió el Perú? Es un poco difícil. O en el siglo XX. Es un poco difícil de saber cuándo se jodió el Perú. ¿Cuándo se jodió España? No hay ninguna duda. Marruecos. O sea, fue entre el 12 y el 27, Marruecos probablemente en 1921, pero también antes y también después, porque no solo hubo esa mortandad terrible anual, ¿no? No se sabe, 7, 8.000, 9.000, nunca se sabrá. Pero bueno, muchísimos. Y el ejército destruido, y todo el equipo perdido, y todo el equipo perdido de tal manera que se pudo armar un ejército contrario. Estuvo combatiendo a los españoles durante 5 años solo con el material que había perdido el ejército español, o fundamentalmente con ese material, ¿no? Eso es una catástrofe militar enorme, central, pero claro, es que eso viene precedido de unos acontecimientos y le suceden otros acontecimientos que inciden en la sociedad española. No solo inciden en la milicia, no solo inciden en el ejército, en la forja de unas carreras y de unos personajes que luego van a ser muy importantes en la historia de España, sino que también incide en la propia sociedad española, porque esa guerra en los momentos centrales demanda muchísima mano de obra especializada, demanda la leva de decenas de miles de jóvenes españoles y cuesta la vida de decenas de miles de jóvenes españoles. Eso provoca, además, por algo que la propia sociedad española tenía grandes dificultades para justificar, ¿no? Como era, por otra parte, lógico, ¿no? Es decir, qué interés tenía hacer esa inversión, ¿no? Hay un momento que lo cito en la novela, que es cuando el pobre Canalejas, ¿no? Que está atrapado ahí en la guerra del Quer, pues le pregunta al general, dice, pues, ¿qué estamos haciendo? Es decir, me levanto por la mañana y me he salido una emboscada que me han matado a 400 hombres, pero ¿qué estamos haciendo? Es decir, ¿a dónde va esto? ¿No? ¿Qué estamos intentando controlar? ¿Qué objetivos tenemos? A ver, en teoría en ese momento la finalidad era asegurar Melilla, ¿no? El perímetro de Melilla para que no la atacaran como ya se había atacado el perímetro exterior. Pero cuando se establece el protectorado y el objetivo es conquistar una franja de territorio pobre, sin recursos, más allá de las minas, bueno, que las minas pues daban para unos pocos, no daban para salvar la economía nacional, ¿no? ¿Por qué está el país desangrándose, ¿no? Por un trozo de territorio habitado por gente que claramente no quiere nuestra protección, que va a resistir hasta la muerte a nuestra protección, con todas las comillas, y que nos va a obligar a invertir, a dilapidar las vidas de miles de hombres, ¿no? Luego se llega a una solución, que es la solución a la que se llega, sobre todo después de Alucemas, porque a Alucemas sigue haciendo falta mucha mano de obra no especializada, y la solución a la que se llega después de Alucemas es utilizar pues soldados voluntarios, como son los del tercio, y marroquíes regulares y irregulares. Pero claro, esto genera también una guerra, que es la escuela de una serie de personajes que luego van a tener. Es una guerra de tierra quemada, es una guerra de pillaje, es una guerra sin cuartel, es una guerra que endurece mucho a la gente que lo hace. Y ojo, esa gente que hace la guerra, vamos a pensar que están en el bando nacional, ¿no? Uno de los pilares de esa guerra, en la que está Campins, por cierto, también, es Mola, ¿no? Que es uno de los comandantes de columnas de móviles en esa campaña, ¿no? Pero combatiendo codo a codo con Mola está Pozas, y Pozas está en el bando contrario. Pozas es el que arma las milicias. Es decir, que los jefes marroquíes acaban estando en los dos bandos. Y el impacto que tiene la guerra de África en la historia de España es algo que al escribir esta novela yo no podía dejar de contarle al lector, pero tengo que contarle de manera que lo entienda, y para que lo entienda tengo que dar muchísimos detalles. Y yo no quería hacer un libro de 700 páginas, yo también lo tenía muy claro. ¿Alguna pregunta de lo que sepáis de Campins y tal, para no estar yo preguntándole continuamente y Lorenzo se me aburra? No, Si queréis, por cierto, estamos grabando esto y esto saldrá con tu permiso en las redes. Muy bien. Mi coronel. Hola, buenos días. Muy buenas.
yo es que por lo que he escuchado antes, yo me gustaría aclarar una cosa. No es una pregunta, porque yo estoy escuchando sé una millonésima parte de lo que usted sabe sobre el General Campín, lamentablemente para mí. No sé. ¿Por qué el General Campín cuando va a África está en un montón de unidades de diferentes armas? Sí. Tal y como lo podemos concebir hoy en día. Pues porque hace el curso de Estado Mayor. Sí. Se hace Estado Mayor. Sí, está claro. Los de Estado Mayor de aquella época tenían la posibilidad de hacer prácticas y de ir destinado a diferentes unidades independientemente de su arma. También por experiencia propia, porque mi abuelo que estuvo en África ya al final, pues hizo sus prácticas en aviación y era de infantería. ¿Sabes? Sí. ¿No? O sea que es muy curioso, una parte curiosa que hoy en día no lo podemos entender ni explicar. ¿No? Yo supongo que eso la familia lo conoceréis también. Sí, no, y el libro está dicho, ¿eh? De hecho, forma parte de sus prácticas de Estado Mayor cuando termina los estudios. De hecho, eso incluso tiene forma parte de sus prácticas su servicio en caballería y su servicio en artillería. El servicio en aviación o en la aeronáutica militar, él se presenta voluntario a un curso de observación y de pilotos porque sacan unas vacantes para jefes, porque no tenían jefes suficientes para mandar los aeródromos. Y eso ya no forma parte de sus prácticas de Estado Mayor. Eso lo hace con posterioridad, ya como teniente coronel incluso. Pero la parte de tanto artillería como caballería tiene además una repercusión mala para él, una repercusión mala en su carrera profesional. Que es que buena parte de sus acciones de combate, por las que tiene dos cruces rojas, sus dos cruces de María Cristina y todo esto, no le sirven para ascender por méritos de guerra, aunque le recomiendan para méritos de guerra porque dicen que como están prácticas de Estado Mayor fuera de su arma, no se le computa. Había una idea en aquellos tiempos que todavía se mantiene en algunos personas ya militares muy mayores, ¿no? De Estado Mayor. Y es que en aquellos tiempos existía el cuerpo de Estado Mayor. Prácticamente el arma se perdía. Era un poco una especie de descrédito el que un militar de Estado Mayor fuera a una unidad que no fuera de Estado Mayor y no sirviera en el Estado Mayor. Entonces, yo creo que los tiros van por ahí. Luego, además, también les sirven artillería. Los artilleros no eran proclives a los franceses por medios de guerra. En fin, había muchas cosas. Bueno, Bueno, es que te no manden era de el cuerpo, práctica. era diplomado de Estado Mayor, que es diferente, claro. Sí. Pero que te manden de práctica un escuadrón de la Alcántara en 1922-23, joder, menudas prácticas. Práctica uno se va a Valencia al CGTAD. Pero a cargar, sí. Sables más. Bueno, a mandar la carga, ¿no? Eso lo enmarcas en la guerra de África, la guerra de Marruecos, porque te das cuenta de la necesidad que había. Sí. De que lo que se necesitaban era fusiles y sables, ¿no? Para combatir. Nada más, era No, y agradezco la precisión porque yo lo he dado un poco por hecho, pero sí, efectivamente esa es la razón. Y fíjate, yo pensando en lo de caballería, ahí es una película de Kipling total. Sí, total, porque además la carga esa es con Salakot. Es decir, además, el uniforme era con Salakot. Cuando lo pones aquí, porque el tío se la juega sin saber qué va a pasar. Dice, joder, acabo de llegar, poco más o menos, ¿eh? Sí. Corrígeme, porque... No, pero es así. Una cosa es lo que nosotros leemos y otra cosa es la intención. Ha tenido un tiroteo antes, está en su hoja de juicio, está bastante... Y al final toma una decisión que dice, bueno, ¿y por qué no nos quedamos? No. Sí. Y hacen una carga en toda regla. Que bueno, es que los de infantería, como son un conjunto de capacidades medias, igual montaban a caballo, tiraban con artillería, yo qué sé, pero vamos. A día de hoy no es así, creo yo, ¿no? Y si tenéis más preguntas, y si no, continúo yo, yo es que a Campín siempre lo he visto como más intelectual que guerrero. Entonces, cuando he visto el libro, pues me he quedado un poco diciendo, pero hombre, si este es nuestro intelectual, que hablaba árabe, que hablaba, hombre, claro, llevaba 17 años allí, con tropas, me imagino, pues hablaba rifeño, hablaba hablaba francés, que no sé por qué hablaba francés. Pues lo debió estudiar o bien lo preparó en el colegio en los internados, o bien luego en la escuela de Estado Mayor, donde había mucha bibliografía francés siempre y en inglés. Y eso además le sirve en su carrera. Pero no era lo normal que los militares supieran tanto. Pues a él le sirve en su carrera y eso también le lleva a que le den la Legión de Honor. Porque él en la parte, o sea, por ejemplo, una de las cosas que yo también quería destacar es
que él tiene una vida paralela a la de Franco, ¿no? Porque los dos llegan en la guerra del Quer y los dos se van encontrando además hasta Lucemas, ¿no? Pero hay dos diferencias. Campins llega a la guerra del Quer un año antes, es decir, está en todos los combates del otoño y el invierno de 1911. Franco llega en 1912. Coinciden, por ejemplo, en la batalla final contra Miciana, hay que decirlo, ¿no? Pero Campins lleva algún tiempo. Y después de Lucemas, a Franco lo ascienden a general y se va, y ya no tiene ningún destino africano más en operaciones. Y Campins sigue 2 años más. Asciende a coronel, ascienden también, después de Lucemas, pero asciende a coronel y se queda mandando uno de los regimientos de Melilla y se queda por los 2 años. Y en ese interludio, Campins está donde no está Franco. Por ejemplo, con Alucemas, además, sobre todo el año pasado, con el centenario, ¿no? Pues ha habido como una especie de... Bueno, primero, se ha recordado poco, como solemos hacer aquí, pero cuando se ha recordado en términos que yo no creo que sean del todo exactos, ¿no? Como la operación que zanjó la guerra de Marruecos. No. Pero esto, para rebatirlo, no hay más que leer al jefe de Estado Mayor, que se quedó al mando después de Lucemas, que fue Godet, que además te da todos los números, ¿no? Y los números son bastante contrarios a eso. Después de Lucemas apenas se rodeó un perímetro de 40 kilómetros en torno a la bahía y de 64 cabilas o tribus, ¿no? Que es una palabra que no se puede utilizar mucho. Pero bueno, de 64 cabilas que tenía el Marruecos español, 40 seguían completamente insumisas. Y las 24 supuestamente sometidas, 10 estaban dudosas. Eso no es haber acabado la guerra, ¿no? Y sobre todo Abdelkrim se retiró de la bahía, perdió su cuartel general, pero se montó otro cuartel general y tenía muchos miles de armas y mucho equipo. Es decir, que Abdelkrim tuvo que combatirlo durante un año más. Bueno, pues la operación esa final sobre ya el núcleo de Abdelkrim, ahí está Campins, y ahí está Campins con los franceses, porque ahí se hizo una pinza con tropas francesas y españolas. De hecho, Abdelkrim prefirió entregarse a los franceses, y fue lo que hizo. Pero en esa operación estaba Campins, y entre otras cosas, que él habla francés, le servía para coordinarse con el general francés que estaba mandando la operación. Y de resultas de aquello, le dio la operación, ¿no? No, desde luego como figura y esto que hemos hablado, que es verdad que llevan una carrera paralela en África, Franco y él, ¿es verdad eso que se dice que le tenía tan altísima estima Franco a Campins o eso es un relato? Yo ahí, fíjate, estas son las cosas como tú, no sé, si tú hablas de, pues eso, de la toma de Hadou al-Lukadur, ¿no? Que es una de las posiciones. Pues sí, esto está completamente documentado. ¿Qué día se hace? ¿Cuántos cañones se ponen encima? Esto lo puedes afirmar con una tranquilidad absoluta, ¿no? Pero cuando hablas de qué hay dentro de una persona, y más aún, qué hay dentro de 2 personas, ahí lo único que puedes hacer es hipótesis. Y puedes ir por los actos exteriores y por tu conocimiento de las 2 personas, ¿no? Cuando tú estudias la biografía de Franco, que a mí es un personaje que me ha interesado siempre, y de hecho no es la primera vez que escribo sobre él, y escribí algo sobre él que era muy comprometido, porque luego al final se convirtió en un producto un poco más masivo, lo que es un libro, ¿no? Se convirtió en una miniserie de televisión, sí. Que son sus últimos días antes de morir, los últimos 3 meses de su vida, ¿no? Pero bueno, cuando tú estudias ese personaje, por ejemplo, su comportamiento en esos 3 meses, que es realmente muy particular, ¿no? Y cuando estudias, por otro lado, la figura de Campins, toda su biografía, como de Campins, tenemos no solo sus hechos, tenemos diarios, tenemos cartas, tenemos un libro de 300 y pico páginas que escribió sobre cuáles eran sus ideas pedagógicas para la formación de los oficiales, y ahí ves mucho a la persona, ¿no? Ves mucho su carácter, ves mucho. Y luego los testimonios que tienes. Mira, yo no he podido conocer a nadie que fuera alumno suyo, que fue Gutiérrez Mellado. Gutiérrez Mellado fue alumno suyo. Gutiérrez Mellado fue alumno de la academia cuando Campins era el subdirector, ¿no? Y Gutiérrez Mellado, pues a este hombre que fue colaborador suyo, pues le habló de Campins y le dijo 2 cosas de Campins. Que la academia la llevaba a él, que Franco se dedicaba a las relaciones públicas, la academia la llevaba a él. Y segundo, que era un hombre muy estricto, muy rígido, muy disciplinado, muy serio, muy riguroso,
y que siempre ha mantenido la distancia. Muy exigente, muy encima de todo, pero siempre manteniendo la distancia. Hombre, alguien que viene de eso, ¿no? Es que tenemos que pensar a veces en la psicología de la gente, ¿no? Perder a tu madre con 5 años es perder tu paraguas en la vida cuando tú todavía no sabes qué hacer. Eso te obliga a generar una personalidad muy concreta, ¿no? Y luego su propia biografía de entrar en combate una y otra vez, una y otra vez. Y entrar en combate significa no solo arriesgar tu vida, significa también ver cómo la gente va cayendo a tus órdenes. Yo he hecho el inventario, porque se puede reconstruir, de cuánta gente va muriendo a sus órdenes en todas las operaciones porque están registradas las bajas de las operaciones de esas unidades, ¿no? Y él claramente, pues luego está en su diario, tiene una relación problemática con eso, con la gente que ha muerto a sus órdenes. Es cuando lo van a matar a él, porque lo van a matar ya y él prácticamente ya lo puede intuir. Una de las cosas que tiene en su diario es que él, todas las decisiones que ha tomado son, en primer lugar, porque ha aprendido a ser muy avaro de la sangre de mis soldados. Es decir, yo no puedo exponer a mis soldados si no es absolutamente necesario. Claro, tú ves Franco, que tenemos también sus hechos y sus dichos. Franco también escribió, Diario de una bandera, en fin, una serie de cosas que le podemos leer y hay muchos testimonios sobre él. Franco es así. Franco es completamente diferente. Franco es completamente diferente. En Diario de una bandera, sí, hombre, le duele un poco que le maten a los legionarios, pero tampoco le duele tanto como le duele a Campins. Y hay momentos en los que Franco toma decisiones que suponen muchas bajas para su unidad, pero le dan el éxito en la operación y no un adiós. Se puede inventariar media docena de ellas, ¿no? Entonces, son dos personas muy distintas. Eso sí, y luego hay otra cosa. Campins es mayor, 12 años mayor, y Franco le adelanta. Le adelanta además encadenando ascensos y condecoraciones por cosas que Campins hace lo mismo y ni le condecoran ni le ascienden. O sea, por lo mismo, por lo que a Franco le dan la medalla militar individual por la campaña después de Noal. Después de haber ganado la medalla colectiva en su unidad, ¿no? A Campins le dejan con la medalla colectiva. Y Campins ha hecho exactamente lo mismo. Franco con el tercio, Campins con el regimiento de la Corona, que es un regimiento de guarnición. O sea, lo que Franco ha hecho con legionarios, Campins lo tiene que hacer con reclutas. Y lo ha hecho. Y sin embargo, la medalla colectiva para Franco llega, la individual para Franco llega y para él no. Y estaba en los mismos fregados, haciendo exactamente lo mismo. Ha entrado en combate muchas veces antes que él en la campaña de pie y no tiene los ascensos que va teniendo Franco, ¿no? Es decir, que hay una serie de cosas que podrías decir, oye, Campins tendría motivos para estar un poco... y sin embargo, el hombre, como tiene este sentido del deber y demás, tú nunca le lees nada, ni siquiera en sus papeles particulares, que hable mal de Franco. Tampoco notas como un cariño, ¿no?, personal extremo. Los elogios son elogios más o menos formularios, ¿no? Sí. Más o menos y desde luego lo que está claro es que durante el tiempo que trabajaron juntos en Zaragoza, él asumió su lugar. Asumió que su lugar era ser el factotum y que el general era el que recaudaba pues todas las relaciones públicas y todas las felicitaciones y todo cuando llegaba el rey, cuando fueron los franceses a ver la academia y tal, porque todas las felicitaciones se las llevaba Franco y él trabajaba lealmente para que el director de la academia se llevara las felicitaciones. Yo creo que eso a Franco, que no era una persona demasiado impresionable ni que se conmoviera demasiado, eso de alguna forma le llegó. Y eso es lo que explica que cuando Campins está en manos de Queipo Llano, en Sevilla, interceda por él. Interceda por él 2 veces y es verdad que lo hace por un emisario y por carta, pero esas cartas hay que escribirlas. Hay que escribirle, o bueno, mejor le ayudaría al secretario o lo que fuera, pero en fin, pero hay que dirigirse a Queipo Llano, que es alguien con quien tenía química, no cero, negativa, ¿no? Es decir, claramente se despreciaban de forma recíproca, se odiaban de forma recíproca, ¿no? Y los dos eran perfectamente conscientes de la tirria que se tenían el uno al otro, ¿no? Y Franco, sin embargo, pese a esa tirria que sabe que el otro le tiene, pese al placer que sabe que al otro le va a dar humillarlo si puede, pues por 2 veces se expone a esa humillación, ¿no? Eso quiere decir que había algo ahí que excede de lo que es el respeto normal que Franco tenía por sus compañeros y por su... Yo creo que una de las cosas, fíjate, él en la academia estaba rodeado de muchos oficiales legionarios con los que había, además,
gallegos, eran paisanos, ¿no? Pero que en cierto modo formaban una especie de corte de vasallos. O sea, gente un poco, pues, muy, en fin, muy a lo que a él le viniera bien o lo que él deseaba, ¿no? Muy atentos a complacerlo, por decirlo de una manera rápida, ¿no? Y Campins, pues era un hombre serio, que cumplía con su deber, pero no era un vasallo. Y lo ves en sus cartas, lo ves en cómo responde cuando Kei Poellano lo requiere de una manera arrogante para que se someta, y como él dice, a ver, es que yo no soy un cabo, no te lo pones, yo no soy un cabo, me hablen así, ¿no? Entonces, yo creo que hay pues hay un respeto recíproco, que no es una amistad profunda, ¿no?, con la que tú tienes con tu hermano del alma, porque es una relación forjada en muchas coincidencias. La primera vez que coinciden personalmente, la primera vez que coinciden en el campo de batalla es en el año 12 de la guerra de Níger, pero es una batalla muy grande. Y Franco está con una unidad de infantería y Campins está en una unidad de artillería de montaña, perdón, fortificando una posición, por lo que ahí yo creo que ni se ve. La primera vez que se ven es cuando coinciden en Oviedo, en el mismo regimiento. Pero ahí, pues, Franco es muy joven todavía, ya es comandante, pero es muy joven, y Campins es más antiguo, es comandante más antiguo, ya saca unos cuantos años, ya está casado, ya tiene hijos. Franco está todavía ennoviado con Carmen Polo, además pasa buena parte del tiempo en otras cosas, ¿no? Por ejemplo en Madrid, donde conoce a Mianestra, y que tampoco Novio tiene una relación muy profunda, ¿no? Y tampoco es una cosa muy larga. Se van encontrando en operaciones, hasta que se encuentran en Alcemas y luego finalmente en Zaragoza, pero yo no sé, o sea, no dudo, esto es una conjetura, yo no lo puedo afirmar taxativamente, ¿no? Dudo que hubiera una amistad profunda. Creo que lo que sí había era un respeto intenso por parte de Campins, como, bueno, pues, era su superior a partir de cierto momento, disciplina, y por parte de Franco, porque Campins era un tipo que de cierto modo, por ejemplo, fíjate, creo que le impresionaba como no le impresionaba Kei Poellano. O sea, Kei Poellano era un tipo muy arrogante, muy colérico, luego metía unos 90 y tantos, con lo que se imponía físicamente con mucha facilidad. Así, de hecho, se apoderó de la división de Sevilla, ¿no?, el pistola en mano. Pero, por ejemplo, su historial militar era como capitán y como teniente. A partir de ahí, en África poquito, porque nadie se fiaba de él. Y sin embargo, Franco era consciente de que Campins tenía un historial en África como el suyo o mayor. Hay pocos historiales como el de Campins, creo yo, ¿no? Es que no conozco ninguno. No, Mola es el que está más cerca. Sí. Mola es el que está más cerca, pues Mola también se queda hasta el final. Pero Mola, por ejemplo, no tiene la intervención que tiene Campins en el Quer. Mola no tiene una experiencia de artillero y de caballería. Y Mola no manda nada en el desembarco de Alhucemas. Mola está en retaguardia. Y ahora la vamos a ir a una parte literaria que es Granada. Y ya luego, pues bueno, ya entramos en el que quiera que le firme los libros, o podéis preguntar cuando queráis, ¿eh? Y cortarme cuando queráis. Granada para mí es muy literario. Lo que pasa es que se ha impuesto un relato, o se impuso un relato, corrígeme si me equivoco, que Campín dudó, que no sabía si estaba a favor del golpe, en contra, si luego ya era tarde y ya lo habían cogido, porque eso surge en 3 días, ¿no? 3, 4 días. Sí. Pues mira, aquí, fíjate, aquí sí que se puede. Hay una parte que es igual, que está en el interior de la conciencia, ¿no? Y ahí no puedes acceder. Pero aquí hay muchos detalles que sí que se pueden esclarecer, porque hay mucha documentación. Y toda la documentación, bueno, hay alguna más, periódicos y demás, pero el grueso de la documentación está en un sumario judicial. En un sumario judicial que además tiene 200 folios. La mayoría manuscritos, porque es el sumario del Consejo de Guerra, que finalmente se distribuye. Y tiene 2 secretarios. Hay una instrucción que se da en Granada y luego se termina la instrucción en Sevilla. Y entonces, bueno, pues tienes que leer la letra de los 2 secretarios, que son 2 oficiales, pero el secretario del procedimiento, ¿no? Y hay algún documento al margen de eso que está aportado al sumario que también es muy significativo. En ese sumario declaran todos los que le rodean. En ese sumario declara el propio Campins. En ese sumario declara Kei Poellano.
lo hace por escrito, pero su declaración es muy significativa, también, muy significativa. Muy de Keipo. Muy de Keipo, muy significativa. Y hay otras cosas que cuando ellos declaran todos los oficiales que tienen sus órdenes y que están comprometidos desde el golpe prácticamente desde el principio, ¿eh? Sin que él lo sepa, por cierto, y sin decírselo a él. Era muy poquito antes de la ciudad. Y nadie le dice nada. Pues ya pasa que Cuellano se ha camelado a los oficiales, pero también ahí se ha conseguido camelar al general, que en muchos sitios no se cameló al general. De hecho, al general lo cambian porque el gobierno tiene la sospecha que Cuellano ha pasado por allí y que lo ha metido. Pero tampoco el gobierno le dice nada, ¿sabes? De que está yendo a reemplazar a un general que piensan que está comprometido con la sublevación inminente, ¿no? Entonces, todos se los declaran y además ves los diferentes caracteres, ¿no? Ves gente que va por él, con todo. Y que lo que declara pues es que desde el principio se enfrenta al alzamiento, ¿eh? Y que desde el principio está al servicio del gobierno comunista y de Patrias de Madrid, ¿no? Y tienen mucha inquina en declararlo, ¿no? Quizás su segundo en África es el único que ves que no quiere hacer sangre de más, ¿no? Que dice que es un hombre muy recto, que es un hombre que tiene una sentido de deber, que es un hombre que tiene un gran apego por el valor de su palabra y que da su palabra de lealtad a la República. Y, eso mismo incluso lo dice en los conciliábulos que tienen ellos, ¿no? Cuando le preguntan si va a ser posible atraerlo al golpe. Él dice que no, porque lo conoce de África y que es un hombre muy recto y muy íntegro, ¿no? Declara al gobernador civil, que es de izquierda republicana, que bueno, pues ya va a camino de... Al final se salva, no lo matan, pero bueno, en su momento piensa que le quedan 3 telediarios, ¿no? Y también intenta salvar o sea, intenta decir, pues este hombre del principio pues colaboró con las órdenes del gobierno, pero también desde el principio puso grandes reparos en los que yo estuve de acuerdo además a repartir la población, porque nosotros sabíamos que repartir la población era perder el control de la situación. Y todo eso está en el sumario declarado por los protagonistas, ¿sabes? Cada uno desde su circunstancia. Algunos en peligro de muerte, otros para hacer méritos, otros para definir su responsabilidad, pero todos esos coeficientes tú los aplicas. Y bueno, yo me dediqué 12 años a la abogacía, entonces unos cuantos sumarios he visto y aplicas esos coeficientes y te acercan bastante a la realidad. Pero es que aquí hay otra cosa que es todavía más contundente, que es que en todas las conversaciones telefónicas que tenía Miguel Campins en esos días, tenía el teléfono intervenido y le estaban escuchando por orden del gobernador civil 2 policías. Y esos 2 policías no solo aportaron los informes de las escuchas, sino que también testificaron en el procedimiento. Y de los informes de las escuchas se ve con absoluta claridad que cuando Keipo Ellano le llama por primera vez, primero Campins no sabe si Keipo Ellano ha coincidido, creo que una vez en África. Keipo Ellano fue su jefe como segundo comandante de Ceuta durante 13 o 14 días, que fueron los que tardó en ser destituido. Ser destituido por Primo de Rivera, ¿no? Entonces, habían coincidido una vez en la carretera de Tetuán y Keipo Ellano se lo recuerda, y entonces, bueno, pues sí, esto solo lo puede saber Keipo Ellano. Su actitud es completamente reacia, completamente reticente. No es verdad, porque aquí no está pasando nada. Y sobre todo nos queda bastante claro porque certifican los policías que en cuanto cuelga esa llamada, sin saber del todo si es Keipo Ellano, sin saber, pues bueno, pensando que sí puede ser, lo primero que hace es llamar al ministerio. Llama al ministerio para decir que desde Sevilla le están llamando, que la división está sublevada y que él que hace y cumple las órdenes que a partir de ahí le empieza a dar el ministerio durante 3 días y las cumple en la medida de sus posibilidades hasta donde puede, incluso con 2 cambios de ministerio, porque cambia 2 veces el ministro y le cambian 2 veces las instrucciones y él sigue llamando siempre a Madrid para cumplir esas instrucciones porque claramente él, por convicción, porque ha dado su palabra y porque además, y lo dice en su diario, lo dice en su libro sobre la Academia General, lo dice en todas partes, él está convencido de que los militares no pintan nada en la gobernación. Y además está convencido de eso por, como dicen los anglosajones, for a reason. Es decir, con buenos motivos. Ha visto lo que ha sido la intervención de los militares en el gobierno del país en la dictadura de Primo de Rivera, que ha sido pues un régimen que ya venía tocado, pues terminar de hundirlo, ¿no? Es decir, que él piensa y además lo razona. Nosotros no estamos
Esa claramente es su convicción. Luego hay un momento, que es el momento en el que empiezan a llegarle órdenes extrañas desde Madrid, porque claro, en Madrid cae 2 veces el ministro, pero es que el último ministro que hay, ya no se le pone el ministro, se le pone un teniente coronel, que es Hernández Arabia, todo el mundo sabe, porque es un teniente coronel de ideas claramente revolucionarias, que todo su empeño es que reparta fusiles entre las milicias de los partidos de izquierda, ¿no? Y él, pues, eso no lo quiere hacer porque él tiene una ciudad en la que no está pasando nada, porque él ha pactado con el gobernador civil que si no hay nada en la calle, él mantiene las tropas en los cuarteles y los dos cumplen con su palabra, y en Granada no está pasando nada. Y si se reparten esas armas a las milicias de la UPT y a los anarquistas y tal, pues va a empezar a pasar de todo. Van a empezar a morir no solo sus soldados, sino también los propios ciudadanos de Granada. Y entonces él lo que hace es recoger las armas, el cuartel de artillería, con idea de que si finalmente se forma una columna, el gobierno forma una columna, y esa columna es de combatientes, y los combatientes necesitan armas, pues en el lugar del combate, no en la ciudad, se reparten las armas, y el gobernador está completamente de acuerdo. El gobernador, que es de izquierda republicana, que tampoco quiere tener fusiles en su ciudad, ¿no? Y entonces cuando empiezan a darle esas horas, empiezan a presionarle, y sobre todo empieza a ver ya que el gobierno de Madrid ve 2 cosas claves. Primero, que el gobierno de Madrid no tiene concepto de eso. Otra cosa que le dices es que monte una columna y que ataque Córdoba. Pero si a duras penas tengo sujeta esta ciudad y no sé muy bien la gente que tengo a quién va a obedecer, ¿no? Y hay un momento en el que ya hay un motín en el cuartel de artillería y se da cuenta que todos sus hombres están comprometidos. Y está prácticamente. Y ahí es un dilema moral que yo lo he pensado muchas veces, pues claro, he dedicado no solo meses, los meses que he estado escribiendo el libro, sino años, porque la idea de esta novela es del año 19, o sea, llevo como 8 años dándole vueltas a esto, ¿no? En ese momento, él tiene 3 caminos. O sea, si haces un diagrama de flujo, solo hay 3 caminos, ¿no? Pues, pero todos se reducen a estos 3. El primero es, oye, aquí en Andalucía está claro que está ganando el Alzheimer. Son mis compañeros, bueno, que Moyano, ya sé cómo es que Moyano, pero bueno, oye, empiezo a hacer la pelota que Moyano y yo me monto aquí y soy el más alzado de todos los alzados. Es decir, bueno, en fin, la cosa no la he visto clara al principio, porque no conocía, porque no sé qué, porque no sé cuánto, pero oye, ya está. Aquí, primer tiempo de saludo a tus órdenes, mi general, y yo soy el, y voy a sacarlos, y voy a meter en la cárcel al gobernador civil, al alcalde, a todos, voy a empezar a fusilar a todos los rojos que me encontré por la calle. Eso no puede hacer. Eso es factible y le habría venido bien porque empezamos su vida, bueno, había acabado pues, siendo uno de los vencedores, ¿no? Pero eso es contrario a su conciencia, es contrario a su noción incluso de quién es el personaje de enfrente, un personaje de quien nadie se fía. Pipo ya no ha conspirado a favor y en contra de la Junta de Defensa, a favor y en contra de Primo de Rivera, a favor y en contra de la República. A favor de la monarquía. A favor y, o sea, ha conspirado contra todo el mundo, nadie se fía. Entonces, esto no puedo hacer orgullo por dignidad, que Pollano lo ha tratado mal, además, lo ha tratado como si fuera un mayordomo, ¿no? Entonces, eso él no lo puede hacer. Las otras 2 cosas que puede hacer es, descartado eso, es plantarse delante de sus hombres y decirles, sois todos unos sediciosos, sois todos unos golpistas, sois todos unos traidores a la patria, detenedme, desarmadme y fusiladme. Sí, lo podría haber hecho. Habría sido algo, bueno, digamos que ha habido un rato muy romántico, de verdad. Sí, pero en ese momento pierde la situación, no tiene ninguna capacidad de intervenir, no tiene ninguna capacidad de hacer nada. ¿Qué es lo que elige él? Pues elige, yo cuando lo pensaba siempre buscaba esta imagen que es muy gráfica, la entendemos todos, que es cabalgar el tiro. Es decir, voy a intentar cabalgar el tiro. Declaro estado de guerra, pero lo declaro de una manera distinta, como la declaran los demás, un poco más contenida, un poco más, en fin, con referencia a la legalidad vigente, en fin, no se pasará por armas a todo el mundo, que se ponían todos los demás, sí, sino un poco con una cierta referencia a la legalidad y con, bueno, y intento, ya sé que ya con esto rompo con el gobierno, que ya rompo con el gobernador civil, que ya rompo, pero bueno, voy a intentar controlar la situación. Y a veces esa es una medida que en frío todos los que estamos en esta sala decimos, esto está condenado al fracaso. Pero claro, en ese momento, él tira por ahí. Puedes decir que habría sido más inteligente la primera, que habría sido más heroica la segunda, es lo que tú quieras, pero al final el hombre tira.
la verdad es que la figura y la novela, pues, a mí me ha encantado. Y luego, yo creo que ya más o menos sacamos las conclusiones del título, ¿no? De Con nadie. Llega un momento que efectivamente, pero a lo largo de toda su vida, ¿no? Lo dice él, la frase, o sea, está sacado de su diario. El diario que escribe al final de su vida, un poco para ordenar lo que ha hecho todos los días, ¿no? Desde que le dieron el mando y demás. Pues una de las cosas que menciona es qué noción tenía él antes del lanzamiento que se preparaba, ¿no? Y él dice que bueno, que sí, que veía cosas, pero que él no estaba sobre todo, que él además tenía una gran distancia. En aquel momento había dos asociaciones dentro del ejército, una de militares pues un poco más conservadores, si se quiere, incluso muchos proclives a la rebelión, no todos, porque cuando se dice que todos los militares de la UME eran partidarios de la rebelión, no es verdad, ¿no? Había gente, una gente que yo conozco además, conocí a mi abuelo también, y que no era especialmente golpista, pero bueno, que eran gente más conservadora. Y luego estaba la UNRWA esta, la militares republicanos antifascistas, que eran un poco pues, los Arabia, los Cisneros, los que eran más o menos resistentes. Y él habla de unas y otras y cree que las dos son malas. El ejército no está para defender posturas políticos ni de un lado ni de otro, ¿no? Y en esos días, pues yo no estaba comprometido con nada ni con nadie. Con nada ni con nadie. Bueno, nosotros estamos comprometidos siempre aquí en esta biblioteca con la cultura y con los buenos escritores como Lorenzo. Si tenéis alguna pregunta, o ahora podéis hablar con él tranquilamente mientras os firma, lo que queráis. Ya sabéis que no habla bien, o sea, no... No, pero por favor, si alguien quiere preguntar alguna cosa, no sé, o incluso discrepar, ¿eh? Que se puede discrepar. Aquí en esta biblioteca se puede discrepar, mientras todo sea con educación, no hay ningún problema, pero bueno, aquí todos son gente muy educada. Pero la discrepancia está bien. Mira, este fin de semana salía una reseña de un historiador que también es militar, además, y que, bueno, ponía muy bien el libro, pero discrepaba conmigo en cuanto al tratamiento que le doy a Franco y a su talla intelectual, ¿no? O sea, como que le niego méritos intelectuales, ¿no? Bueno, pues a lo mejor, no sé, se me ha ido un poco la mano, ¿no? Yo lo que intento plantear es que yo me he leído todo lo que ha escrito Franco, con mucho interés, además. Lo que intento plantear es que tú comparas a Campins y comparas a Campins y Franco, y en la comparación claramente la desigualdad es muy grande, ¿no? Y sobre todo los que escribimos identificamos muy bien las lecturas de una persona por lo que escribe. En la escritura de Campins hay muchísimas más lecturas que la escritura de Franco. No, y se nota. La escritura de Franco es una escritura, bueno, en fin, pasablilla en el mejor de los casos, ¿no? Una cosa un poco somera. Yo no niego que el hombre quisiera leer y tuviera interés, pero yo creo que Franco funcionó toda su vida, bueno, le fue muy bien, que fue su astucia y su olfato natural, más que su formación. Creo que era bastante somera, ¿no? Pero bueno, se puede discrepar. Bueno, pero ese es el relato que por lo menos, iba a decir que ha llegado hasta nosotros, por lo menos que ha llegado hasta mí, ¿no? Que Campins era el alma de la academia. Campins, no sé si llega la palabra intelectual o no, era el militar. No, Campins escribe muy bien. Era el militar intelectual, a pesar de haber estado 17 años en África pegando tiros en todas las armas, cuerpos, y solo le faltó ser intendente y llevar un convoy de aguada. También se ocupó de temas de intendencia, pues fue una comisión de estudio de la Cama y el equipo militar. Sí. No. Y bueno, aquí... yo tengo una pregunta para ti, Lorenzo. O sea, me ha encantado lo que has hablado, cómo lo cuentas, cómo hablas de nuestro abuelo. Pero tú que te has informado tanto, que llevas tantos meses o años, ¿no?, estudiando la figura del general Campins, seguro que alguna vez te has planteado qué hubiera hecho yo en ese momento. Y me gustaría saber qué hubieras hecho tú. Si hubieras estado en su piel, ¿no? Y si hubieras sido... El problema es que esas conjeturas las puedes hacer en términos abstractos, pero no sé si esa representación hipotética tiene algún valor. Porque por mucho que tú hagas el esfuerzo, fíjate que es una situación en la que confluyen muchas cosas que yo creo que afectan mucho al ánimo de una persona. Y además, como en mi familia yo he tenido historias parecidas, bueno, en toda la familia en España, no sé, una por ejemplo, que a mí me parece que es fundamental, fíjate, y que yo no sé en aquel momento cómo la habría gestionado yo, porque además
Una que es fundamental es que este hombre está en Granada solo, no tiene noticias ni de su mujer ni de su hija pequeña, que están en Zaragoza, ni de sus 2 hijos mayores que están en Huelva. Yo que esa historia la conozco porque en mi familia paterna, mi tía, la hermana de mi padre, quedó desconectada del resto de la familia porque estaba en Málaga, mis abuelos estaban en Madrid, y en la familia materna, mis 2 tíos mayores, mi tía y mi tío, quedaron en Salamanca, mientras mis abuelos estaban en Madrid. En el caso de mi familia materna, toda la guerra, y en el caso de mi tía materna, pues año y medio, pero año y medio estupendo, porque mi tía materna se hizo la desbandada a pie, con 7 años, con mi tatarabuela centenaria, dando cogida. Y la angustia que me contaba a mí mi tía, que me contaban mis abuelos, es decir, de esa separación, es algo que, en fin, para quien tiene familia y la valora, pues, o sea, eso ya te tiene bastante mermado. Luego ponte en que no conoces la situación y cuando de repente la situación se te desvela, la situación es completamente adversa y prácticamente ingobernable. Prácticamente ingobernable porque no tiene recursos, porque incluso es que se te insubordina, es que se le insubordinan, es que le llegan a zarandear. O sea que pues, alguien que lleva toda la vida en el ejército y ningún subordinado le ha puesto nunca un dedo encima, ¿no? Y que es general. Es decir, que aquí hay una serie de factores psicológicos ahí que dices, en función de qué decides. Si decides por principios a tumba abierta, pues está claro, la solución 2 que te decía antes, sois todos unos miserables, estáis traicionando el uniforme que vestís, vuestra palabra, absolutamente todo, me habéis engañado a mí, que soy vuestro superior, sois unos militares indignos, y detenedme, desarmadme y haced conmigo lo que sea, ¿no? Pero claro, el hombre tiene 2 hijos en Huelva, que además van a acabar combatiendo en el bando nacional, no digo, muriendo en la batalla de León. Tiene a su mujer en Zaragoza, que también, por cierto, ha caído del bando nacional. Es decir, ese heroísmo personal, pues también puede tener un coste muy alto para su familia, ¿no? No sé, yo sinceramente creo que es un dilema endiablado. O sea, a mí el cuerpo me pediría decir, mira, por mucho que haya en mi contra, a mí no me vais a hacer que sea lo que no soy. Eso es lo que el cuerpo me pediría. Pero luego en un momento determinado, pues oye, si el daño que voy a causar a los míos es devastador, si lo que voy a conseguir es nada. Mira, yo con mi abuelo paterno no pude hablar mucho, porque se murió cuando yo era pequeño y además estaba sordo, porque había tenido un accidente en una maniobra, le estallaba una granada y oía poco. Pero con mi abuelo materno sí que hablé. Y mi abuelo materno tuvo un dilema moral en el Madrid de la Guerra Civil. Bueno, tuvo 2. Yo sepa, tuvo 2. Y los 2 me los contó, además. Me los contó directamente. Uno fue que mi abuelo era policía, era de seguridad y asalto en Madrid, por tanto, pues, Madrid republicano, a las órdenes de la República y cumpliendo con su deber, que fue lo que él creía que tenía que hacer. Pues un dilema que tuvo fue que un día le llaman de un sitio y iba para allá con un compañero y habían descubierto a un sacerdote que estaba escondido y que habían descubierto que era sacerdote y lo acusaban de quinta columnista. Y entonces llegaron él y su compañero, se hicieron algo de él, se lo llevaron, hablaron un poco de la gente que lo estaba ya medio zarandeando y demás, y dijeron que se lo llevaban a la comisaría y lo que hicieron a medio camino, lo dije yo, llegaron a Boca Calle, 20 metros antes, le dije, cuando lleguemos a esa Boca Calle, usted sale corriendo a todo lo que le den las piernas hacia la derecha. Y el hombre se quedó así, porque usted cuando lleguemos a la Boca Calle sale corriendo a todo lo que le den las piernas hacia la derecha. Y el hombre pues lo hizo, no sé si temiendo que le pegaran un tiro o qué, y se salvó. Y además, en el Madrid de la posguerra, mi abuelo se dio de frente con este hombre y lo reconoció. Y entonces el hombre, pues, ya estaba vestido ya de sacerdote. Y le pregunté, ¿qué ha sido de usted? Y dice, pues bueno, pues a mi abuelo lo echaron de la policía cuando terminó la guerra. Pasó mi familia una miseria horrible. Además, mi tío abuelo, el único hermano de mi abuelo, era dirigente del PC en el interior y además estaba en actividades armadas, estaba detrás del atentado de Cuatro Caminos, con lo que puedes imaginar cuál era la suerte de mi familia materna. Y el cura le dijo, bueno, si quiere puedo hacer algo.
¿qué va a hacer usted? ¿No? Pues ese dilema lo resolvió así. Pero tuvo otro dilema que era el que realmente a él, y ese dilema a él, pues aunque todo le había ido mal, le hacía sentir que, bueno, pues que había hecho lo que tenía que hacer y le reconfortaba. Pero tuvo otro dilema, que es que cuando la sacas de Paracuellos, él estaba en una comisaría donde había detenidos. Y no solo vaciaron las cárceles, también vaciaron los calabozos. Y él estaba una noche con un compañero y allí se presentaron 20 milicianos. Claro, el compañero estaba con una pistola al cinto. Y allí se presentaron 20 milicianos con sus fusiles, con naranjeros y con todo, a sacarlos a todos. Y además había una cosa terrible. Entre los que tenía, él había hecho la mili en artillería. Y estaba el que había sido teniente suyo en artillería en la mili. Y apareció toda esa gente allí. Y con ellos, ¿qué hacemos? O sea, las vidas de esos hombres estaban bajo nuestra responsabilidad y esos hombres no estaban condenados a muerte. Esos hombres, algunos estaban procesados, algunos tenían alguna condena, pero no estaban condenados a muerte. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues lo que hicieron al final fue dejar que se lo llevaran. Y eso a mi abuelo atormentaba. Pues pensaba que a lo mejor tenía que haber muerto por defender a esos hombres. Pero yo también pienso en él. Mi abuelo estaba en ese momento en Madrid, con su mujer y su hija pequeña, muy pequeña, que además los habían echado de la casa, en fin, una situación horrorosa, y sus dos hijos mayores, sin saber nada de ellos, pensaban, ¿puedo yo decir que mi abuelo tenía que haberse inmolado en ese momento? Y él le atormentaba, de verdad. Pero es que son preguntas que de verdad son muy difíciles de responder. Yo creo que escribir literatura sirve para sacar estos dilemas de esa, no sé, de esa simpleza con la que a veces se plantea. Miembros del Consejo de Guerra, que son un general y varios coroneles y un general auditor, eso firman la sentencia, pero luego la sentencia tenía que autorizarse, ¿no? Y esa autorización, como en ese momento la autoridad en el bando nacional es un poco así destartalada, ¿no? Pues digamos que la autoridad corresponde en principio al jefe de la división. No tienen comunicación telefónica ni lo hacen por radiotelegrama. Y recibo un radiotelegrama donde bendicen la ejecución de la pena de muerte. Este telegrama, por cierto, lo firman, entre otros, Cabanellas y Mola, con quienes se ha combatido en Marruecos. Y una vez que recibe eso, pues ya no, se da la orden de que... ¿Y el procedimiento y la sentencia cumplen algún mínimo de seguridad jurídica? Pues fíjate, lo que es la instrucción, yo además esto siempre me lo leo como abogado y no es el primer consejo de guerra que me leo, ¿no? Lo que es la instrucción, lo que hace el instructor y el secretario, que son dos oficiales, es bastante escrupuloso dentro de lo que cabe. Es decir, dentro de lo que cabe, porque esto es una declaración a todo el mundo, porque las actas son bastante detalladas de lo que dice cada uno. Hombre, no es muy ortodoxo en cuanto a que, por ejemplo, se empieza instruyendo como unas diligencias normales y se convierte en sumarísimo, ¿no? Sumarísima desde el principio, no puede ser el sumarísimo sobrevenido. Pero bueno, oye, eso si quieres es un tecnicismo procesal, ¿no? Pero lo que es la toma de declaraciones, los documentos, lo que recaban, ¿no? Por ejemplo, la declaración que recaban del propio Queipollano, la recabación de los policías. En los policías no solo están los partes de la intervención telefónica, también el toma de declaración del instructor en Granada. Por lo que es bastante pulcro en esa parte, ¿no? Por cierto, es tan pulcra la instrucción que permite ver que Queipollano miente. O sea, Queipollano en su declaración miente porque lo que dice choca con lo que declaran los policías. Hay un detalle, por ejemplo, Queipollano dice que la segunda vez que habla con Campins le llama para engañarlo. Y encima me llama para engañarme. Esa segunda conversación, quien llama es Queipollano. Y dice los policías, no es Queipollano, es que le llama para engañarme. Es mentira, y el propio sumario se ve que eso es mentira. Pero luego el juicio se despacha en hora y media. Y además en hora y media con un abogado que lleva 24 horas nombrado y al que le han dado estos 200 folios para que se los lea 4 o 5 horas, no sale a mí, no tiene más. Curiosamente el abogado, que es un capitán,
un capitán que le recomiendan a Campins, es un capitán, bueno, pues claro, por supuesto, los sublevados, ¿no? Pues el capitán hace una muy buena defensa, ¿eh? Y no es jurista, pero hace una defensa que como jurista está bastante bien, o sea, busca un poco los puntos débiles de la acusación, busca un poco las excusas que puede tener Campins, y digamos que no está mal defendido. Es otra cosa que también, yo esto lo comentaba, ¿no? Porque para el que ve todo en términos muy binarios, ¿no? Que es un poco una de las tentaciones de nuestro país, pues ese capitán es un golpista, ¿no? Pero ese capitán, al mismo tiempo que es un golpista, se faja para defender a su enemigo. Se faja como a lo mejor otros no se habrían fajado, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que esa parte está más o menos, o sea, está más o menos bien defendido y está más o menos bien instruido el procedimiento. La sentencia es una calamidad. La sentencia es una calamidad. Ese hombre entró condenado, ya se sabe. Pero una calamidad. O sea, lo argumenta todo pues, en la maldad del gobierno de Madrid y en que tenía, o sea, no hay ningún argumento jurídico, no hay nada. Es, fusiles se leen. O sea, realmente la sentencia está allí, o sea, se puede leer, pero la prueba. Sí. Yo le quería hacer una pregunta siguiendo con el paralelismo de las dos carreras de Franco y de Fernando Sí. Campins. Sobre todo en torno a figuras militares vemos este tipo de personajes, secundarios, incluso más brillantes que es el personaje principal, con hojas de servicio intachables, con unas capacidades muy grandes, pero sin habilidades sociales prácticamente, Sí. no son capaces de llegar. ¿Cree que si hubiera sobrevivido a la guerra, si Queipo no se empeña en matarlo y hubiera continuado con un Franco ya con una cuota de poder mucho mayor que la del inicio del alzamiento, hubiera hecho carrera en el ejército, o este tipo de personaje siempre está abocado al fracaso? Es buena pregunta. Yo creo que no. Creo que no porque digamos que no, o sea, le habrían perdonado la vida, le habría dejado tener pues una carrera más o menos, en fin, tranquila a lo mejor, o a lo mejor la habría mandado a la reserva, por no haberse comprometido, porque Franco de alguna forma lo había sondeado antes de... Eso nos consta por su primo, por Franco Salvador Araujo. No sabemos muy bien cómo, porque tampoco coincidieron mucho antes de... O sea, entre el 31 y el 30 y el 31 es cuando se disuelve la academia, y el 36 coinciden poco, coinciden unas maniobras, coinciden, o sea, no hay mucho momento para que hablen, pero en algún momento le sondea. En algún momento le sondea y Campins le responde como de una manera muy clara y muy tajante: yo no estoy en aventuras políticas, ese no es el lugar del militar, ¿no? Y anota el primo de Franco, la respuesta dejó a Franco un poco dolido, ¿no? Un poco decepcionado, un poco que esperaba que Campins se hubiera sumado. Entonces yo no creo que le hubiera dado grandes responsabilidades, a lo mejor lo habría mandado a la reserva por no haberse sublevado inmediatamente, ¿no? Pero yo creo que si Franco se hubiera hecho con el mando, desde luego la vida sí que se la habría salvado. Y desde luego, fíjate, es algo que claramente lo ves, ¿no? ¿Cómo prosperan las dos carreras y por qué una prospera muy rápido, por qué otra prospera tan despacio, ¿no? En el mismo tiempo en el que Franco tiene 5 ascensos por méritos de guerra, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, 5. Campins, estando incluso en más acciones, tiene solo 2. O sea que ahí claramente hay... Yo fíjate, pensando en los dos personajes a veces, intentando resumirme los dos, yo creo que Franco, con todo, aunque él decía que no se metía en política, era más político que militar. O sea, era un militar que, digamos, que sus acciones militares, que las tiene de mérito, ¿eh? O sea, yo creo que cuando a veces a alguien se le denigra y hay que negarle todo, no, Franco, yo creo que, por ejemplo, Franco era Lucemas, su intervención en Lucemas tiene mérito militar, y probablemente también sus acciones como teniente, capitán y comandante, ¿no? No sé si a lo mejor como general tenía, desde luego la opinión que tenían los alemanes de él como general era pésima, ¿no? En la guerra civil. Pero bueno, que él tenía sus virtudes militares, no dice que no las tuviera, pero tenía más como político. Claramente llegaba a un sitio y se conectaba donde había que conectarse. Él llega a África y enseguida, bueno, incluso pretende, ¿no? a la hija del alto comisario, Jordana, ¿no? Como su primer amor, ¿no? O sea, él ya va buscando, no el coronel de regimiento, ni el alto comisario, o sea, vamos a picar todo lo alto que se pueda picar, ¿no? Llega a Oviedo y se busca rápido, como además
toca hacer de instructor de los de complemento, que son los ricos de la ciudad, pues enseguida se mete en los círculos de la burguesía de Oviedo y se casa con Carmen Polo, que es de la burguesía de Oviedo. O sea, se conecta con la buena sociedad de Oviedo. Llega a Zaragoza e inmediatamente se vuelve a conectar con la sociedad zaragozana. Esto está bastante estudiado también. Llega a Madrid y cuando llega ya de general y todo esto, y se busca un piso en la Castellana y se coloca, es decir, él está siempre haciendo relaciones. Yo creo que Campins es todo lo contrario. Campins es muy mal político. Soldado puro, ¿no? Es puro soldado. Es puro soldado, es el deber y ya está. Y político, nada. Realmente. En la última parte de la novela que nos ha narrado, he visto cierta similitud con el libro de No te olvidan tu nombre, de Recordarán tu nombre, sí. Aranguren, ¿no? He visto ahí un poco de similitud con la última parte. Sí, sí, a los dos los someten a un consejo de guerra. Hombre, hay varias diferencias importantes, que es por lo que para mí tenía sentido hacer este libro, ¿no? Uno como escritor tampoco quiere hacer muchas veces la misma cosa, ¿no? La primera diferencia importante es que Campins es militar de infantería, de Estado Mayor, y Aranguren es guardia civil. Esos son dos lugares muy distintos en la sociedad, ¿no? El lugar del militar de infantería de Estado Mayor es el combate y el lugar del guardia civil es la seguridad pública. Es decir, el guardia civil sí que está metido en la sociedad, está además directamente a las órdenes de la autoridad gubernativa para cumplir órdenes gubernativas. Y eso explica, yo creo, el comportamiento de Aranguren, que es un guardia civil imbuido de su condición. Aranguren, la sublevación le pilla en Barcelona como jefe de la Guardia Civil de Cataluña y él está sometido a una autoridad gubernativa que es la Generalitat de Cataluña, porque en ese momento la Guardia Civil en Cataluña depende de la Consejería de Gobernación de la Generalitat de Cataluña y él obedece a la autoridad gubernativa. Luego también se produce, hay algo que incluso si quieres, para él la cosa es clarísima, porque no solo la autoridad gubernativa es la que es, sino que si se declarara el estado de guerra, el general jefe de la división, que es ya de la encomienda, es un general leal a la República, no le ordena sublevarse, sino todo lo contrario, y la autoridad corporativa, que es la del cuerpo, es el general Pozas, que es este veterano de Marruecos, que también está con la legalidad republicana. Entonces él, pues como guardia civil, a las órdenes de la autoridad gubernativa, cumple las órdenes de la autoridad gubernativa. Y también su experiencia de África, aunque él también es veterano de África, su experiencia que incluye algún combate, que incluye incluso incluye una emboscada en la que muere un general, o sea, y él le pilla como teniente coronel, o sea que bien podría haber muerto él ahí también, ¿no? Pero claro, no es el historial de combatiente que tiene Campins. Y a Campins esto le pilla como comandante militar de una plaza. Como comandante militar, pues su responsabilidad son las tropas y plantearse el dilema de si declara o no el estado de guerra, dilema que no se puede plantear a Aranguren porque él está a las órdenes de la autoridad gubernativa y en caso de guerra, a las órdenes del jefe de la división. Entonces hay una diferencia bastante grande en el lugar de cada uno. Lo que sí es una similitud es que son dos personas que no son precisamente marxistas, leninistas, revolucionarias. Los dos son muy creyentes, por ejemplo, ¿no? Y al final pues están manteniéndose leales a un régimen que no está siendo especialmente protector de la religión que profesan, ¿no? Pero bueno, creen que es su deber y también yo me hago muchas veces la pregunta, ¿no? Es ¿por qué dos militares, y no son los únicos casos, hay bastantes más, ¿no? Pero ¿por qué dos militares que tienen esa condición de personas muy creyentes, de personas más bien de orden, de personas pues no secundan a sus compañeros, ¿no? En esa necesidad absoluta que según algunos había de alzarse con las armas porque el régimen era un régimen ya completamente descompuesto, que vulneraba la legalidad y que avasallaba a los disidentes, ¿no? Pues en los dos casos
no hace ni siquiera una valoración de la prueba. No hace, es decir, que al margen de que tú no seas un jurista, más o menos debes saber que cuando vas a sentenciar, y además oye, vas a condenar a muerte a una persona, pues tienes que establecer unos hechos y tienes que establecer su valoración. Pero al margen de todo esto, tal y como era Sevilla en ese momento, esto es Queipo Llano, que dice López Pinto, alrededor. Sí, probablemente, pero no podemos trasladarnos a aquella época simplemente, ¿no? Yo he visto el procedimiento y lo he analizado y he destacado las cosas que el procedimiento tiene que se pueden defender. Pero es lo que es. Desde el punto de vista actual. Bueno, mire, aquí hay una cuestión. Yo ahora mismo llevo 6 meses leyendo a teólogos del siglo XVI. Del siglo XVI. Que está bastante más lejos que 1936, ¿no? Me parece. Bastante más lejos. Y entre otras cosas, estoy leyendo sus textos sobre la guerra justa. Y sobre lo que se puede hacer y no se puede hacer. Yo muchas veces oigo que esto de los daños colaterales es una cosa moderna. Que esto de... En fin, que muchas cosas que ahora nos preguntamos son cosas modernas, que provienen de la sensibilidad moderna. Cuando uno lee a estos teólogos españoles, por cierto, del siglo XVI, se encuentra con que el no causar daños inocentes está. El buscarse la manera de causar el menor daño posible en la guerra está. La dignidad humana de los indígenas, incluso aunque celebren sacrificios humanos, está en los españoles del siglo XVI. Es decir, eso no es mentalidad moderna. Eso es la condición humana y eso es la consideración por el prójimo. Eso para ellos es la caridad, que es el amor por el prójimo y el amor por el... ¿Qué código penal militar regía en aquella época? Pues había un código militar que era un código más o menos análogo al código penal que estaba vigente, solo contemplaba la pena de muerte para una serie de cosas, pero ese código penal militar también tenía un procedimiento penal que exigía la prueba cumplida para imponer una pena. Y por supuesto la de muerte, que es la peor de todas, porque es irreversible. Es decir, una pena necesita un procedimiento debido y una prueba cumplida. Y eso ha sido siempre así. Eso era así en la Atenas de hace 2500 años, eso era así en la Roma del siglo I a.C., como no va a ser así en la España del siglo XX. Pues por un motivo, porque en la España del siglo XX de aquella época, durante el mes de julio, agosto, no sé, más adelante quizás, todo iba muy deprisa. Eso es inverosímil, la manera que tenían de hacer las cosas en aquellos tiempos, ¿no? Con una velocidad hermosa. Y eso es lo que empujaba quizás a que se cometieran muchos de estos excesos, porque efectivamente es un exceso, una sentencia mal hecha, que a todas luces está mal redactada, pues es una cosa, es un error. Es un error, pero es que en aquella época se puede ver una cantidad de errores impresionantes de ese tipo, porque todo iba muy rápido y porque ya se enfrentaban a una guerra. Y ya, aunque creían que la guerra iba a terminar pronto, pues la mente estaba a todos los acontecimientos que venían viviendo desde el mes de febrero. No sé, en Granada. Pero mire, yo fíjate, es que si esta pregunta me la he hecho mucho, a este tema le he dedicado no horas, le he dedicado probablemente semanas, ¿no? Pero, es decir, ¿hasta qué punto, y antes lo decía, ¿no? Es decir, personas que en un momento determinado pueden tomar una decisión que a lo mejor no es la de sus principios, pues están preocupados por los suyos, o están preocupados por ellos, o por el propio, no sé, el miedo ante la propia muerte, ¿no? Que es una cosa muy humana, ¿no? Pero ante la propia desgracia, es una cosa muy humana también, ¿no? Pero, y yo no escribo estas historias, no las cuento, ni lo que digo, lo digo con afán justiciero sobre nadie, ¿no? Pero sí que creo que, por límite que sea la situación, el ser humano no pierde la capacidad de ver dónde está la justicia de sus actos. Luego puede que las circunstancias le empujen, pero el ser humano no pierde la capacidad de ver dónde está la justicia de sus actos. Porque uno ve situaciones análogas donde hay personas que están en situaciones exactamente igual de límite y, sin embargo, toman otras decisiones. Y eso siempre está ahí, ¿eh? Uno lo podrá excusar, pero una cosa es convertir esa excusa o esa explicación o esa capacidad de comprender un comportamiento humano en una justificación. Esa es el viaje que a mí me resulta muy difícil hacer, porque tenemos siempre comportamientos contrarios. Por ejemplo, el propio Aranguren.
Aranguren era, después de la derrota del alzamiento en Barcelona, lo nombran jefe de la división. Lo nombran jefe de la división de Barcelona. Y como jefe de la división, cuando condenan a Godet a muerte, le pasan la sentencia para que él ordene la ejecución. Y Aranguren lo que dice es, yo no firmo eso. Y eso le cuesta caer en desgracia. A partir de ahí, Aranguren cae en desgracia ante Azaña, que no se lo perdona jamás, y cae en desgracia. Pero él se niega a firmar la sentencia, o sea, la orden de que se proceda a la ejecución. ¿Por qué? Por una razón fundamental, que es una razón de principios. De principios que siempre están ahí. En la situación más límite, que es que él se ha enfrentado a Godet y además ha testificado en el procedimiento en su contra. Y para él es indigno e inmoral firmar la ejecución de una persona en cuyo procedimiento él ha testificado en contra. Y además es incorrecto. Y hace lo que tiene que hacer. Y paga un precio. Sí, yo entonces voy a explicarlo de otra manera. No intento justificar en absoluto. Sí. Primero porque, como ha dicho usted, hay que estar inmerso en la situación, en aquella situación. Y es muy difícil trasladarse allí y decir, ¿qué haría yo? Es muy difícil. Sí. No intento justificar en absoluto. Me parece que una pena de muerte es una idea descabellada, ¿no? Descabellada. Yo me refiero a cuál era el procedimiento, a intentar entender, no es la justificación, no buscar, sino el porqué de las cosas. Yo el porqué es que Pollano da la orden de que se lo cepillen cuanto antes. Ese es un argumento que efectivamente influyó sobre el... Se lo cepillen cuanto antes. Y la ceremonia fue un domingo. Y Keipo Pollano, además, Keipo Pollano hay una cosa que hay que recordar, pues la cuenta él, esto no lo cuentan sus enemigos. Keipo Pollano describe él el golpe en Sevilla. Y él da el golpe en Sevilla, por ejemplo, poniéndole la pistola en la cabeza al primer coronel que se encuentra. Porque Keipo Pollano era así, ¿eh? Entonces, claro, estos 6 que le dice el general, ¿qué ha dicho Keipo? Que desfile. Pues desfile. Bien, solo era mi único... Muchas gracias. Lorenzo, una última cosa. Me ha sorprendido cuando has dicho que si mi abuelo, general Campins, hubiera salvado la vida, posiblemente Franco lo hubiera pasado a la reserva. Eso pensaba él, eso lo dice él. Eso lo dice él. Pues me sorprende porque el que estuvo dudando y dudó hasta el último minuto precisamente fue Franco. Fue Franco. Entonces me parece que no es coherente, ¿no? O sea, cuando el que más dudó fue él. Esto no lo he respondido al azar, sino porque me acuerdo de ese momento en el que le escribe a tu abuela y le dice, bueno, a ver si todo esto acaba con que me manden a la reserva y así podemos estar juntos. Creo que ahí es donde él se pone. Y conoce a Franco. Es que se enfrentaban después de la guerra a una depuración, quisieran o no. Se enfrentaban a la depuración y aquí yo creo Sí, pero que... la esto es el 36. Franco dudó mucho y no le penalizó nada, ¿no? Después de la guerra, si hubiera sobrevivido, se enfrentaban todos a una depuración. En cualquier momento, no, o sea, No, yo una serie de investigaciones, juicios... Yo creo que su pronóstico, que lo hace él mismo, lo hace el propio interesado, conociendo a Franco, de la situación es correcto. O sea, lo habrían pasado a la reserva. Ya está. Sin duda, bueno, estaríamos aquí toda la mañana hablando con Lorenzo y todo lo que sabe, todo lo que controla y sobre todo lo bien que escribe. Tenemos más de 12 libros suyos ahí. Se pueden leer, lo podéis leer y aquí está vuestra biblioteca a vuestra disposición. Lorenzo, bienvenido. No sé si ahora alguien querrá que le firmes algún libro y bueno, ya habla con ellos directamente. Pues nada, muchas gracias, Roberto, y gracias a todos. Encantado. Hasta el final.